Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Yuki Shusou. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Tenía los ojos pegados a la pantalla de su teléfono mientras esperaba la respuesta de su Go. Shusou solía dejar que Koichiro se encargara de su Go, ya que su hijo era más cercano en edad y tenía un poco más de tiempo libre. Pero esta vez insistió en resolver las cosas por sí mismo. No podía permitir que cometiera más errores. Ese mismo día, recibió una llamada de Kirigaya Minetaka, el padre de Kirito. O mejor dicho, el padre de Kazuto. El hombre acababa de regresar a Japón y recibió el número de Shusou de Asuna. Por supuesto, quería saber más sobre por qué Kirito, o sea, Kazuto, seguía sin despertar. Porque había terminado atrapado en un juego distinto a Sao. A lo que, obviamente, Shusou no tenía respuesta. Entonces, con la familia Kirigaya pisándole los talones, y Asuna molestándolo a él y a Koichiro cada pocas horas, cuando quería darles tiempo para respirar, claro está, Shusou decidió recurrir a su Go. El hombre ha estado investigando todo este lío desde que supieron del estado de Kirigaya. Y, sin embargo, no han conseguido nada. No sabían que lo mantenía atrapado con el Nervegear. Ni siquiera sabían cómo se cambió de Sao a Halo. Fue desconcertante, en el mejor de los casos. Sin embargo, como no era tan bueno, Shusou encontró esto enloquecedor. El problema era que, desde que vio ese largo video hace 2 días, incluso Kyouko parecía querer sacar a Kazuto del juego cuanto antes. La forma en que miraba al chico en pantalla, con esa mirada apreciativa que solía reservar para ocasiones especiales, lo decía todo. Fuera lo que fuese lo que al principio del video que lo obligó a ver con ella, cambió drásticamente su opinión sobre el joven. Así que ahora Shusou necesitaba responder ante su esposa, su hija, la familia Kirigaya y prácticamente el resto de los sobrevivientes que debían sus vidas a Kirito. Kazuto. Además, una vocecita dentro de Shusou le decía que el chico también había traído de vuelta a Asuna. Su pequeña había vuelto con ellos gracias a lo que Kirito, Kazuto, hiciera. Entonces, ¿cómo podría Shusou no intentar hacer todo lo posible por traerlo de vuelta al mundo real? El problema era que no tenía ni idea de cómo. Y, al parecer, Sugo estaba igual de perdido que él. Sugo y sus subordinados trabajaron día y noche para sacar a Kirigaya de Halo, pero según Sugo, ni siquiera pudieron detectarlo dentro del juego. Era como si no existiera. Lo cual era ridículo, porque definitivamente existía. Y había muchas pruebas en video de jugadores que lo habían visto y querían mostrárselo a sus amigos. En todas ellas, Kirito parecía querer estar en cualquier otro lugar menos allí. Cuando Shusou sugirió derribar el servidor de Halo y desconectar a todos por completo, Sugo le dijo que eso podría activar las funciones del Nervegear que freirían el cerebro de Kirigaya, por lo que eso quedó descartado. Según Sugo, se esforzaron por encontrar una solución. Pero, claro, según el joven, no había forma de sacar al chico. Tenía que hacerlo él mismo. Pero nadie sabía qué tenía que hacer para desconectarse, así que, seguía siendo información bastante inútil. Con un suspiro, Shusou dirigió su mirada hacia la entrada del Café Disei. Normalmente, Koichiro era quien acompañaba a Asuna cuando ella quería reunirse con sus amigos de Sao. Su hermano la llevaba, la dejaba y luego volvía a buscarla. Pero hoy, Koichiro dijo que tenía algo que investigar, una pista sobre Kirito, Kazuto, así que llevó a Asuna al café, pero luego Shusou era quien tenía que llevarla de vuelta a casa. Así que esperó. Y esperó. Le había enviado un mensaje a Asuna para avisarle de su llegada hacía 5 minutos, pero ella seguía dentro, probablemente hablando con sus amigos y sin darse cuenta de que su teléfono había recibido una nueva notificación. Como pensó que ya había pasado suficiente tiempo, Shusou salió del coche y se dirigió a la cafetería. Al abrir la puerta, se encontró con conversaciones de casi todas partes, aunque todos hablaban en voz baja. Su mirada recorrió la sala hasta que notó la familiar cabellera castaña. Caminó hacia el asiento de Asuna junto a la barra y un hombre corpulento y musculoso que estaba detrás del mostrador, solo para que sus oídos captaran la voz de Asuna.
pero no provenía de la chica frente a él, sino de la pantalla de televisión que colgaba de la pared de la tienda. Shuzhou se detuvo en seco, sorprendido. Había visto un par de videos, incluyendo esa mitad que Kyoko quería que viera con ella. Pero aún así, le pilló desprevenido que se estuviera transmitiendo uno nuevo. Se preguntó por qué su teléfono no hacía ningún ruido solo para recordar que lo había dejado en el auto. Que todos en la cafetería se giraran para ver la pantalla no le sorprendió tanto como esperaba. También le intrigaba. No buscaba estos videos directamente, pero no los dejaba pasar si alguno aparecía cuando tenía tiempo de prestarle atención. Mirando hacia adelante, Shuzhou notó que Asuna también miraba la pantalla, abrazando una taza de lo que probablemente era té con ambas manos. Parecía nerviosa. O quizás incómoda. Quizás ambas cosas. Pensó que podría simplemente tomar asiento al lado de Asuna, pero la chica estaba rodeada de gente con la que parecía sentirse cómoda, y Shuzhou no quería que una de sus amigas se moviera por él, así que en lugar de eso tomó un asiento vacío cerca, al lado de una pareja joven. Miró la pantalla donde Kirito, definitivamente era Kirito en ese juego. No Kirigaya Kazuto. Por muy errónea que fuera su lógica, se sentó y miró con torpeza a una molesta Asuna, no Asuna. Asuna del pasado. Pues parecía estar molesta con él. Se oyeron fuertes vítores y voces desde fuera de la habitación en la que se encontraban. «Eres un completo idiota, ¿por qué dices eso?», preguntó Asuna. Kirito se recostó y agitó las manos para apaciguarla mientras la miraba con miedo. «Lo siento. Lo siento, es que no estaba pensando». Enderezándose y bajando la voz, Asuna del pasado cerró los ojos. «Cuando vi por primera vez tu habilidad con las dos armas, pensé que tu fuerza era de otro nivel», dijo con calma, o al menos, con más calma que antes. «Pero el comandante también tiene una habilidad única». Esta Asuna, ruidosa y extrovertida, era definitivamente diferente a la niña que Shuzhou conocía antes del accidente. Sin embargo, se alegró de que por fin encontrara su voz. Le sentaba bien. «Lo he visto varias veces», comentó Kirito. «Espada divina, una habilidad que maximiza tanto el poder de ataque como el de defensa», dijo. «El ataque es fuerte, pero la defensa es increíble». Shuzhou recordó al hombre de la transmisión anterior. No parecía muy fuerte, pero Kirito parecía aún más patético. Era tan pequeño y modesto que Shuzhou jamás habría imaginado que él era quien había completado el juego y puesto fin a la pesadilla de millones de personas. Tenía que tener en cuenta la cantidad de personas que no estaban atrapadas en el juego, pero que aún así sentían la pérdida de sus seres queridos atrapados. «Nadie ha visto nunca su barra de HP caer a la zona amarilla», dijo Paz de Asuna. Asuna en el bar pareció tensarse un poco, como si le recordara algo desagradable. Shuzhou se preguntó si el comandante había salido vivo del juego. Murió. Protegió a alguien, pero se sacrificó. Todo era posible, en realidad. «Es completamente superior», añadió, y cuando Kirito notó que ya lo sabía, Asuna del pasado lo miró con desesperación. «¿Qué vas a hacer? Si pierdes, no solo no me darán permiso, sino que tendrás que unirte a los Caballeros de la Sangre». Kirito se levantó y miró al frente. «Bueno, no pienso perder tan fácilmente». Le sonrió a Asuna del pasado con confianza. Pero, en realidad, parecía que ya conocía el resultado de esa pelea. Sin embargo, Shuzhou no podía imaginar que el chico perdiera. Si terminaba el juego, ¿cómo podría perder contra otro jugador? ¿Acaso no había luchado contra un demonio azul poco antes? El chico también era demasiado poderoso. Cuando Kirito salió de la habitación hacia el soleado exterior después de que Asuna del pasado le deseara suerte, Shuzhou no sabía qué esperaba ver, pero no era un estadio lleno, o tal vez un coliseo, lleno de jugadores gritando y vitoreando. Era una locura. Shuzhou estaba bastante seguro de que el chico nunca había consentido que esto se convirtiera en una exhibición tan pública. Y su forma de avanzar, con la expresión inexpresiva, era casi una tapadera. Shuzhou se sentía cómodo bajo los focos tras años como director ejecutivo de una empresa exitosa, pero a Kirito no parecía gustarle en absoluto. Deteniéndose en medio de la arena circular, Kirito se detuvo frente al Heathcliff rojo y blanco.
El comandante sostenía un escudo gigante en la mano y su espada sobresalía por encima del filo. Miró a la multitud con una sonrisa. Lo siento, Kirito-kun, dijo Heathcliff, sin parecer disculparse en absoluto. No pensé que esto sería tan grave. Si alguien le hubiera dicho a Shusou que el hombre era en realidad un robot, lo habría creído. Aunque habría creído lo mismo de Kirito. Bueno, quizás al principio, al menos. Salió un poco más de su caparazón con el tiempo, ¿no? Recibo un porcentaje de los honorarios, dijo Kirito con una sonrisa. No. La sonrisa se borró del rostro de Heathcliff al responder, sin siquiera mirar al chico que tenía delante. Después de la pelea, serás miembro del gremio. Lo tomaré como una misión. Finalmente miró a Kirito, antes de abrir su menú y solicitarle un duelo. El chico aceptó tras un breve momento de vacilación. Entonces comenzó la cuenta regresiva y ambos se prepararon. Mientras Heathcliff desenvainaba su espada de la correa de su escudo, Kirito desenvainó sus dos espadas opuestas y adoptó una postura de combate, observando atentamente la postura de Heathcliff. Shusou miró de reojo y vio a Asuna frunciendo los labios ante la escena del televisor, y una expresión similar de inquietud y temor se dibujó en el rostro de su musculoso amigo. Cierto, porque estaban allí cuando ocurrió. Bueno, Shusou supuso que eso significaba que Kirito no había ganado el duelo. Pero qué tan grave era que se vieran tan molestos. Incluso los que rodeaban a Asuna y al hombre, se llamaba Ágil. Probablemente no en el mundo real, miraban nerviosos la pantalla. Shusou no tenía la menor duda de que eran supervivientes de Sao. Si Asuna estaba allí con ellos, entonces eran sus amigos del juego. Además, los reconoció de los vídeos anteriores, así que ahí estaba eso. Un sonido en la pantalla atrajo la atención de Shusou, quien observó cómo Kirito corría velozmente hacia Heathcliff y atacaba de inmediato. El hombre canoso bloqueó su espada negra con facilidad, y cuando Kirito continuó atacando, Heathcliff pareció ni siquiera intentar atacar, bloqueándolo todo con su escudo. El hombre incluso sonreía, como si disfrutara de este intercambio sin esfuerzo. Probablemente viendo una oportunidad, Heathcliff extendió su espada, pero Kirito cruzó sus espadas y saltó hacia atrás, evitando ser golpeado. Apenas sus pies tocaron el suelo cuando Heathcliff corrió hacia él y, usando su escudo, se estrelló contra Kirito. Shusou no fue el único que hizo una mueca de dolor ante el doloroso ataque. Una parte de Shusou era consciente de que Kirito no sentía dolor en el juego, pero aún así parecía extremadamente angustioso. ¿Cómo podía algo así no doler? La fuerza del golpe arrojó a Kirito hacia atrás y rápidamente se enderezó a tiempo de mirar fijamente al hombre que venía hacia él nuevamente, corriendo y aparentemente con total y absoluta facilidad. Heathcliff parecía saber que iba a ganar, mientras que Kirito, bueno, el chico luchaba por su libertad y la de la Asuna del pasado. Parecía furioso ante la mera idea de perder, de verdad. Shusou no dudó ni un segundo de que iba a darlo todo para intentar ganar. A medida que avanzaba la pelea, Shusou empezó a marearse un poco. Y no era el único. La mujer sentada a su lado gimió disgustada, mientras que el hombre que la rodeaba con el brazo hizo una mueca y se quejó. Esto va demasiado rápido. ¿Cómo se supone que vamos a ver algo? Tenía razón, por supuesto. Tanto Kirito como Heathcliff se movían como tornados, fuerzas de la naturaleza, moviéndose, cortando, desviando y parando tan rápido que era imposible ver mucho de lo que estaba sucediendo. En el mundo real, Shusou no dudaba de lo imposible que habría sido esta demostración. Pero en un videojuego, la velocidad era algo necesario. Claro, no todos buscaban velocidad, pero Kirito era claramente un jugador rapidísimo. La Asuna del pasado también era rápida, pero Shusou nunca la había visto moverse tan rápido. Si hubiera visto tanta velocidad antes, no habría sentido tantas náuseas ahora. Probablemente. En la pantalla, Kirito saltó hacia adelante, pero Heathcliff evadió el ataque. Los dos jugadores se giraron para quedar uno frente al otro. Excelente tiempo de reacción, comentó Heathcliff con ligereza. Kirito le devolvió la sonrisa. Y ese escudo tuyo es demasiado fuerte. Ambos saltaron hacia el otro al mismo tiempo y continuaron el duelo a tal velocidad, que el intercambio anterior parecía que había sido en cámara lenta.
La mujer junto a Shuzhou se estremeció un poco y él la miró con recelo antes de alejarse, intentando no ser demasiado obvio. No quería acabar siendo su blanco, ¿de acuerdo? A Kyouko no le gustaría que su traje se arruinara así. Y entonces, la gente del café pareció contener la respiración al instante al ver a Kirito apuntando con su espada a Heathcliff, claramente a punto de atacar. El hombre estaba completamente expuesto. Su espada estaba demasiado lejos para detener el ataque y el escudo ni siquiera estaba cerca de su frente, así que, por muy rápido que fuera, Heathcliff no podía evitar el golpe. Incluso Shuzhou lo sabía. Así que fue una gran sorpresa cuando Heathcliff, contra todo pronóstico, logró usar su escudo con una velocidad increíble para bloquear el ataque de Kirito. La sorpresa del chico se reflejó en su rostro cuando finalmente fue alcanzado por la espada de Heathcliff un momento después. Fue lanzado hacia atrás y aterrizó en el suelo, con las espadas desprendidas de sus manos, pero no se movió para recogerlas. Simplemente se quedó allí, en el suelo, con la mirada fija al frente, su rostro atónito sin mirar a nada en particular. La multitud en pantalla vitoreó con fuerza cuando el duelo terminó con la victoria de Heathcliff, pero el café permaneció en silencio. Porque lo que acababa de ocurrir, era imposible. Era imposible que alguien se moviera tan rápido en el juego. Y sin embargo, claramente, Heathcliff podía. Y lo hizo. Shuzhou miró a Asuna y notó que ella y sus amigas fruncían el ceño ante la escena. ¿Qué era? ¿Qué tenía de importante esta escena? ¿Era una habilidad secreta que Heathcliff había usado allí? ¿Qué estaba pasando? Cuando Kirito levantó la mirada aturdida para mirar a Heathcliff, se le vio frunciendo el ceño. Casi parecía enojado a pesar de haber ganado la pelea. Y entonces se dio la vuelta y se alejó, con la mirada de Kirito fija en él mientras abandonaba la arena entre las voces fuertes y emocionadas del público. «Ese cabrón», dijo alguien. «No podemos traerlo de vuelta y apuñalarlo o algo. Preferiblemente por la espalda». Shuzhou se giró y vio a un hombre pelirrojo sentado cerca de Asuna, Klein, que miraba fijamente el televisor con vehemencia, como si estuviera observando a su archienemigo. Lisbeth, tenía que ser ella, a pesar de que su cabello era castaño y no rosa, asintió bruscamente junto a él. Se estaba burlando de Kirito, dijo. O sea, no estoy en contra en general, pero míralo, parece molesto por algo en lo que se ha metido. ¿En qué estaba pensando? Hasta yo sé que no es buena idea desafiar a quien crees que te va a vencer al final, refunfuñó. Francamente, Shuzhou no tenía ni idea de qué hablaban. Negó con la cabeza en silencio ante sus palabras y luego volvió a la pantalla cuando la escena cambió. Volvía a mostrar esa habitación en la casa/tienda del comerciante. Honestamente, Shuzhou empezaba a creer que Kirito vivía en esa habitación, si no permanentemente, solo de vez en cuando necesitaba un lugar donde quedarse. La gente del café se rió al ver a los personajes en pantalla. Asuna del pasado estaba allí, por supuesto, sentada en una silla frente al chico, con una expresión casi divertida al observarlo. Y Kirito, bueno, su atuendo negro había desaparecido, reemplazado por un elegante traje blanco con detalles rojos que combinaba con el uniforme del Asuna del pasado. Aunque su forma era prácticamente idéntica a la ropa negra de Kirito, lo cual era impresionante. A menos que pudiera cambiar los colores de su ropa en el juego, ¿era eso posible? De nuevo, Shuzhou no tenía ni idea. Agarrando los bordes del abrigo que ahora llevaba puesto, Kirito miró la ropa con una expresión casi de disgusto y molestia, quizá también incómoda. ¿Acaso no pedí algo que no fuera tan llamativo? Preguntó mientras alzaba la mirada para encontrarse con la de Asuna del pasado. Es uno de los menos llamativos, respondió Asuna del pasado con una sonrisa. Al asentir ante sus propias palabras, la gente rió un poco más. Te queda genial, elogió. Pero su sonrisa se borró de su rostro cuando Kirito se dejó caer bruscamente en la cama. No parecía estar muy bien con toda la situación. Shuzhou no podía culparlo. Claramente le gustaba jugar solo. Y sus habilidades sociales no eran las mejores. Así que tenía sentido que no estuviera muy emocionado por finalmente unirse a un gremio. Kirito se tapó los ojos con la mano y mantuvo la voz baja. ¿Un gremio, eh? No quise involucrarte en esto, dijo Asuna del pasado.
No, es una buena posibilidad, dijo Kirito, aunque no parecía muy entusiasmado. Estaba llegando al límite de lo que un jugador en solitario puede hacer, le dijo y se incorporó. Sin embargo, no se giró para mirarla, sino que optó por sentarse encorvado en la cama, con la mirada aparentemente fija en las sábanas. La Asuna del pasado lo observó tímidamente. Eso me tranquiliza, pero, parecía prepararse para algo. Oye, Kirito-kun, dijo, y la mirada oscura de Kirito se posó en ella. Quiero que me digas por qué evitas los gremios y a la gente. No dijo nada. No es solo porque fuiste beta testero, tienes una habilidad única, ¿verdad? Eres una buena persona. Apartó la mirada de ella y bajó la vista hacia su regazo. Fue hace mucho tiempo, dijo finalmente. Hace más de un año, añadió. Shuzou tenía la sensación de estar pensando en aquella vez que su medio terminó muerto, todos. No prestó mucha atención al video porque tenía asuntos urgentes que atender en ese momento, pero aún recordaba lo herido que parecía Kirito después de eso. Si me unía a un gremio, solo una vez, continuó Kirito. El gremio era pequeño, solo 5 miembros. Se llamaba Moonlit Black Cats. Un silencio se apoderó de la gente en la cafetería. Asuna parecía a punto de llorar mientras se llevaba la mano a la boca. Agil y Klen miraban fijamente la pantalla, con la mirada perdida, como si quisieran colarse en la escena que estaban viendo para sacudir a Kirito y hacerle ver que no era su culpa. Lisbeth y una niña pequeña sentada a su lado, era otra de ellas. Shuzou debió haberse perdido un video con ella, ¿verdad? Recordaría sus ojos abiertos y sus coletas. Ambos inclinaron levemente la cabeza. Oh, eso fue muy triste, le susurró la mujer que estaba junto a Shuzou a su compañero, y el hombre asintió con la cabeza, con los labios fruncidos. Para ser honesto, sus niveles eran mucho más bajos que el mío. Así que creo que si les hubiera dicho mi verdadero nivel, lo habrían reconsiderado. Bajó la voz. Pero lo oculté y me uní a su gremio. La forma en que parecían tan cómodos juntos era algo que ansiaba. Pero un día, su voz se fue apagando, pero la Asuna del pasado pareció entender de qué hablaba porque sus ojos brillaron como si fuera a llorar. Pero no lo hizo. Se quedó mirando a Kirito, sin palabras, esperando más. Yo fui quien los mató a todos. Si no les hubiera ocultado que era un golpeador, podría haberles advertido de lo peligrosa que era esa trampa. Juntó las manos sobre el regazo, como si fuera a pedir perdón o quizás a rezar por sus almas. A todos Sachi los maté. Eso es una mierda. Gritó alguien en el café. Se oyeron murmullos de aprobación por todos lados. Y quienes mencionaron que era un poco su culpa, fueron silenciados de inmediato por la mayoría de los presentes. Asuna se cubrió los ojos cuando la Asuna del pasado se levantó. Shuzou sintió curiosidad por saber por qué. ¿Qué? ¿Lo había dejado pensando que era su culpa? ¿Se avergonzaba de lo que pasó después? ¿De su reacción? Pero no, tenía un ligero rubor en las mejillas que Shuzou supuso que significaba que estaba incómoda. Se giró hacia la pantalla nuevamente justo a tiempo para ver a Asuna del pasado sentada en la cama detrás de Kirito y, con sus manos en sus mejillas, girando su cabeza para poder mirarla a la cara. Él parecía confundido y triste mientras la miraba fijamente, como si esperara que ella lo regañara o le dijera que tenía razón y que realmente debería culparse a sí mismo. Pero Asuna del pasado pronto le sonrió con dulzura. No voy a morir, le dijo. Porque soy yo quien te protegerá. Algunos se quedaron atónitos cuando ella lo jaló hacia sí hasta que su mejilla quedó presionada contra el punto donde latía su corazón. Lo abrazó con fuerza, como una promesa silenciosa. Shuzou pensó que era lo correcto. Incluso Kirito pareció relajarse un poco con sus palabras. Pero probablemente no fue suficiente, porque todos vieron como el chico levantó la mano de la cama, como si fuera a devolverle el abrazo, solo para cambiar de opinión y volver a bajarla. Los ojos de Asuna brillaron al ver el pequeño gesto que debió pasar por alto cuando todo esto sucedió. Su hija pareció volverse mucho más alerta cuando la escena cambió para mostrarlos a ambos sentados juntos en diferentes asientos en una habitación algo elegante. Un hombre que Shuzou no reconoció estaba de pie en la puerta, con una expresión seria y emocionada a la vez. Era una combinación extraña, como mínimo.
Llevaba un hacha atada a la espalda, y parecía haber dicho algo que sorprendió tanto a Asuna del pasado como a Kirito, pues lo miraban como si le acabara de crecer una segunda cabeza. ¿Entrenamiento?, preguntó Kirito estupefacto. Así es, dijo el extraño. Claramente era parte del gremio de niños porque vestía los mismos colores que ellos. Asuna seguía mirando fijamente la pantalla, con el rostro pálido. Shusou vio a Lisbeth inclinándose para susurrarle algo al oído, pero Asuna negó con la cabeza en silencio, sin apartar la vista del televisor. El hombre alegre continuó diciendo: formarán un grupo conmigo y uno más, y limpiaremos la mazmorra aquí, en el piso 55. Asuna del pasado frunció el ceño. Espera, Godfrey, objetó. Kirito-kun y yo. El hombre, Godfrey. ¿En serio?, le sonrió. No era una sonrisa maliciosa ni burlona. Quizás se acercaba más a una de disculpa. Incluso como segundo al mando, no puedes ignorar las reglas, le recordó. Y si se une a nosotros, entonces, como comandante de vanguardia, debo evaluar sus habilidades de onismo. Es mucho más fuerte que tú, espetó Asuna del pasado. Kirito giró la cabeza para mirarla antes de suspirar y desplomarse en su sitio. No parecía tan molesto con la situación como ella, pero había una clara reticencia en él. ¿Por qué alguien tan fuerte como él querría que evaluaran sus habilidades, después de todo? Sobre todo cuando no fue su idea unirse al gremio. Sin mencionar que lo obligaron a hacer esto con otras dos personas, lo que bueno, para un solitario antisocial como él, tuvo que ser bastante desagradable. Nos vemos en la puerta oeste en 30 minutos. Insistió Godfrey, ignorando las protestas de Asuna del pasado. De hecho, parecía ridículamente feliz al levantar el puño y darse la vuelta para marcharse con una carcajada. En cuanto se fue, Asuna del pasado inclinó la cabeza con tristeza. Por fin tuvimos la oportunidad de estar solos, se quejó en voz baja. Sonriendo, Kirito se levantó y se acercó a ella antes de ponerle la mano en la cabeza, haciéndola abrir los ojos y mirarlo. Volveré pronto, le prometió. Espérame aquí. Está bien. Ten cuidado. Cuando la escena cambió inmediatamente a otra, Shusou no dudó de que las cosas iban a salir terriblemente mal. Porque Kirito y la Asuna del pasado tenían que gafarlo. Y Kirito pareció pensar lo mismo cuando su mirada se posó en las dos personas que lo esperaban junto a la puerta oeste. Godfrey estaba allí, sonriéndole y saludándolo alegremente. Y entonces sacó de detrás de la pared junto a él a un hombre que Shusou no conocía, pero que parecía inquietar a la gente del café. El rostro, ya pálido, de Asuna palideció aún más al verlo. Bueno, al parecer Shusou se perdió un video importante, ¿eh? Al menos, esa fue la única explicación que se le ocurrió. Por un instante, los pasos de Kirito vacilaron un poco, y luego continuó el camino hacia Godfrey y el hombre canoso que estaba a su lado. El hombre bajó la mirada, claramente tan ansioso como Kirito por estar allí. Kirito debió de sentir lo mismo, pero su rostro no lo traslucía tanto. Se limitaba a mirarlo fijamente. Una mirada que habría desconcertado incluso a Shusou, acostumbrado a hombres extraños e intensos. Tenía que lidiar con ellos a diario. Y, sin embargo, este chico estaba en otro nivel. ¿Qué es esto? De ahora en adelante, todos formamos parte del mismo gremio, dijo Godfrey. Pensé que sería un buen momento para dejar esto atrás. Parecía casi ajeno a la evidente tensión entre Kirito y ese hombre. Pero ¿quién era? Parecía poner nerviosa e incómoda incluso a Asuna. O tal vez era algo que iba a pasar. Pero entonces la reacción de la gente alrededor del café habría sido menos dramática. Todos parecían reconocer a este hombre, y no parecía que estuviera en su lista de buenos. Inclinándose hacia la pareja que estaba a su lado, Shusou intentó mantener la voz lo más baja posible mientras les preguntaba quién era el hombre. La mujer lo miró primero, pero quien respondió fue el hombre a su lado. Ah, sí, apareció la última vez, creo. Kuradel. Miró a la mujer, quien asintió en señal de confirmación. El nombre le provocó un escalofrío en la espalda a Shusou. Al parecer, era un poco espeluznante y demasiado intenso con Asuna. Él y Kirito no se llevan muy bien, podría decirse. Para decirlo suavemente, resopló la mujer. Sí, eso era. Kyouko le había contado a Shusou sobre este hombre.
Kuradel, el hombre que fue asignado como guardaespaldas de Asuna e incluso vigilaba su casa a pesar de no ser parte de su trabajo. Luego intentó irse un rato con Kirito, y Kuradel intentó detenerla, alegando que no podía confiar en Kirito. De alguna manera, esto se convirtió en un duelo entre Kirito y Kuradel que, obviamente, terminó con Kirito como ganador. Kyouko no parecía que le agradara el hombre después de todo eso. Escupió su nombre con desagrado. Shuso era vagamente consciente de que se había perdido la rígida disculpa de Kuradel a Kirito en pantalla, debido a su breve y susurrante conversación con la pareja a su lado, pero no pareció cambiar mucho. Kirito seguía mostrando desconfianza en el chico, igual que antes, y Kuradel seguía muy disgustado por tener que aguantar al chico. Pues eso es todo, dijo Godfrey con una sonrisa orgullosa. Mientras seguía hablando, Kirito no apartaba la vista de Kuradel, como si no lo estuviera escuchando del todo. Hoy quiero evaluar cómo reaccionas ante situaciones peligrosas, así que me llevaré todos tus cristales. Idiota. Espetó a Asuna desde su sitio. Su rostro pálido, combinado con su ira, atrajo miradas de todo el café. Los ocupantes no parecían sorprendidos de verla allí, pero la comprensión se reflejaba en sus ojos, pues todos parecían preguntarse qué había pasado para que estuviera tan molesta por la situación. En fin, las últimas palabras de Godfrey parecieron llegar a Kirito, pues abrió mucho los ojos y se giró hacia él rápidamente. ¿Incluso mis cristales de teletransportación?, preguntó con incredulidad. Cuando Godfrey lo confirmó, el chico lo miró fijamente, inmóvil. A diferencia de él, Kuradel dio un paso al frente y entregó sus cristales voluntariamente, sin protestar. Kirito volvió su mirada atónita hacia él, y luego volvió a Godfrey cuando el hombre lo instó con una sonrisa a entregar sus cristales. De acuerdo. Kirito se dio a regañadientes y sacó 2 cristales de su abrigo. No le hacía ninguna gracia. De acuerdo. Godfrey levantó el puño. Vamos, chicos. Sí. La reacción de los otros 2 hizo reír a todos en el café, excepto a Asuna y Ágil, aunque Shusou presentía que era solo porque el hombre notó su solemnidad. El propio Shusou no pudo evitarlo. Mientras Godfrey estaba obviamente entusiasmado y emocionado por casi todo, Kuradel levantó el puño con los ojos cerrados, con aspecto educado en lugar de estar realmente emocionado, y Kirito parecía estar harto de todo esto. Más que harto, en realidad. Parecía que preferiría volver a luchar contra ojos brillantes antes que ir a una mazmorra con Kuradel y Godfrey. Como era de esperar, el ambiente no pareció cambiar cuando la escena cambió y los mostró a los 3 marchando lentamente por una especie de cañón. Godfrey seguía felizmente alegre, y Kuradel y Kirito los siguieron obedientemente, pero a regañadientes. En su taburete al lado de la barra, el cuerpo de Asuna comenzó a temblar un poco, y antes de que Shusou pudiera decidir si debía o no dirigirse allí para ver si podía consolarla, Lisbeth y la chica más joven saltaron en su ayuda y le susurraron al oído mientras parecían tan confundidas como antes. Unas cuantas personas alrededor del café que notaron el extraño humor de Asuna parecieron moverse inquietas en sus asientos, con sus ojos fijos en la pantalla con cautela. Cuando Godfrey anunció que podían descansar durante 1 hora, Kirito y Kuradel se sentaron en diferentes plataformas de piedra mientras Godfrey se sentó en una frente a ellos, un poco más lejos, después de arrojarles sacos de comida, uno para cada uno, que atraparon fácilmente. Cuando Kirito abrió su saco y encontró un pan poco apetitoso y una botella verde de quién sabe qué, algunos parecieron fruncir el ceño o reírse disimuladamente ante su suspiro exagerado. Al chico le importaba muchísimo la comida. Aunque, claro, Shusou supuso que era una de las cosas más sencillas que podía disfrutar en Sao con regularidad. Kirito sacó la botella a regañadientes y la abrió. Dio unos tragos largos antes de desviar la mirada hacia Kuradel. Kuradel estaba sentado allí, sin tocar su comida, sonriendo con suficiencia. La mirada de Kirito volvió de golpe a la botella que sostenía y se atragantó y jadeó antes de tirarla. La botella cayó al suelo y explotó en un montón de fragmentos brillantes que flotaban lentamente. Alguien en el café tarareó confuso un instante antes de que un símbolo apareciera sobre el cuerpo del chico. Un cuadrado amarillo con un rayo negro en el centro. El cuerpo de Kirito cayó hacia atrás sobre la piedra donde estaba sentado y empezó a temblar mientras intentaba moverse.
pero no pudo. Shusou miró boquiabierto la pantalla mientras Godfrey parecía sufrir la misma suerte. Se han quedado paralizados, ¿verdad? Asuna temblaba aún más ahora, incluso con sus amigos rodeándola como un muro de consuelo, aunque todos miraban la pantalla, viendo y escuchando claramente esto por primera vez. Y entonces llegó la risa. La risa frenética, estridente y desquiciada de Kuradel, quien se movía con todo el cuerpo mientras reía a carcajadas como un loco. Kirito frunció el ceño mientras intentaba levantarse con impotencia. Desde el suelo, Godfrey logró levantar la cabeza y frunció el ceño a Kuradel. Shusou tuvo que admitirlo. Ver a Godfrey finalmente sin una sonrisa en el rostro fue una experiencia extraña. Habría sido mucho más agradable si esto no hubiera sucedido en un momento tan difícil. ¿Qué es esto?, preguntó Godfrey débilmente. Kuradel, tú fuiste quien trajo esta agua. No, dijo alguien al otro lado del café. Es casi como si hubiera sido su plan desde el principio. Envenenarlos. Imposible. Otros rápidamente hicieron callar a la persona. Usa un cristal antídoto, exclamó Kirito. Rápidamente, Godfrey metió la mano en el bolsillo y sacó un cristal verde. Pero Kuradel saltó hacia adelante, sonriendo con locura, y le arrebató el cristal de una patada antes de que el hombre pudiera usarlo. Shusou apretó los puños ante la escena. Esto pintaba mal. Muy mal. Sabía que Kuradel y Kirito habían tenido una pelea, pero un duelo no era inusual en Sao, según él. Esto era definitivamente inusual. Después de todo, la gente no se envenena con frecuencia en el juego de la muerte. Ignorando a Kirito por ahora, aunque en realidad no había mucho a lo que prestar atención, ya que el chico solo intentaba mantener la vista en Kuradel y Godfrey. Incapaz de hacer mucho más, Kuradel se cernió sobre Godfrey. Godfrey-san, sabía que eras idiota, pero de verdad tienes músculos en lugar de cerebro, se burló, y luego sacó una espada enorme de la vaina que llevaba en la cintura. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Godfrey y luego jadeó junto con toda la gente en el café cuando Kuradel levantó la espada y la golpeó en la espalda del hombre. Los ojos de Kirito se abrieron de par en par, alarmado, mientras el rostro del avatar de Godfrey palidecía. Un corte rojo y pixelado apareció en su espalda y su barra de HP disminuyó tras el brutal golpe. Shusou notó que la marca verde sobre la cabeza de Kuradel se tornaba naranja mientras le sonreía al hombre indefenso. «Basta», gritó Godfrey desesperadamente. «Escuchen», dijo Kuradel mientras preparaba otro ataque, «nuestro grupo fue atacado por una banda de criminales en el campo», dijo y golpeó a Godfrey una y otra vez sin piedad. Aunque ambos lucharon con todas sus fuerzas, fueron asesinados. Regresé con vida, tras haber derrotado a todos los forajidos por mi cuenta. Kirito parecía haberse quedado sin palabras, mientras observaba desde lejos cómo los HP de Godfrey caían a la zona roja. Kuradel lo atravesó con la espada una vez más y luego comenzó a empujar más profundamente, riendo mientras los HP disminuían cada vez más, hasta llegar a cero y Godfrey murió, desapareciendo con el sonido de cristales rotos. Respirando con dificultad, Kuradel permaneció inmóvil un instante mientras todos en la cafetería contenían la respiración. Entonces, volvió su mirada de locura hacia Kirito, y el chico le dirigió una mirada de odio, aunque aún no podía hacer mucho más para protegerse. No podía moverse de su sitio. Estaba tan indefenso como Godfrey. Dios. Shusou se estremeció. Las muertes en Sao no se parecían en nada a las del mundo real. No había sangre real ni ningún cuerpo. Pero aún así eran reales. Kuradel había asesinado a alguien. Terminó con su vida en el mundo virtual y en el real. ¿Cómo podía alguien vivir con semejante carga? Aunque, en realidad, Kuradel no parecía considerarla una carga. Su sonrisa era demasiado amplia. Sus ojos brillaban demasiado. Parecía eufórico. Si Asuna sabía de esto, ya no habría duda de por qué reaccionaba tan mal a lo que ocurría en pantalla. Era horrible de ver. ¿Estaban todos seguros de que Kirito seguía cuerdo después de todo lo que había pasado? Asuna parecía estar bien siempre y cuando no temblara como loca, pero ¿lo estaba Kirito? «Oye», dijo Kuradel y empezó a acercarse a Kirito. «Por culpa de un niño como tú, acabo de matar a un inocente». La voz de Kirito al hablar estaba llena de resentimiento.
A pesar de todo, parecías bastante feliz, comentó. ¿Por qué alguien como tú se uniría a los Caballeros de la Sangre? Estarías mejor en un gremio criminal. ¡Qué comentario tan interesante! Tienes una vista muy aguda, dijo Curadel, y luego se tocó el antebrazo. Aparecieron opciones del sistema del juego y eligió una antes de que su guante desapareciera, revelando una especie de símbolo en su brazo que dejó atónitos a los supervivientes de Sao cerca de Asuna, igual que a Kirito. Shusou ni siquiera estaba seguro de cómo describir lo que veía. Era una cara espeluznante y un brazo esquelético. No estaba muy claro. Pero creía recordar el mismo símbolo en los antebrazos de esas tres personas del video donde Asuna y Kirito resolvieron un misterio de asesinato juntos. Esos tres eran malas noticias. Tres hombres a los que Kirito ahuyentó con una advertencia. Esto no auguraba nada bueno para el chico. Ese es el gremio de asesinos, Laugin Coffin. Kirito dijo con voz ahogada, con los ojos abiertos por la sorpresa. Curadel soltó una breve carcajada. Ahí es donde adquirí esta técnica de parálisis. Luego se puso el guante. Uy. Mejor callo o el veneno se acabará. Es hora de terminar con esto. Dijo, y se acercó a Kirito, con la espada firmemente en la mano. El chico jadeó cuando Curadel le clavó la espada en el brazo izquierdo, moviéndola de un lado a otro con una sonrisa sádica. El veneno sigue en efecto, murmuró Kirito con los ojos muy abiertos. Parecía asustado. Claro que tenía miedo. Un maníaco lo estaba matando y no podía hacer nada para detenerlo. Ni siquiera podía pedir ayuda porque no había nadie más cerca. ¿Cómo demonios había salido de esta? El niño se ahogó incómodamente cuando Curadel hizo lo mismo con su pierna derecha. ¿Cómo se siente?, preguntó Curadel. ¿Cómo se siente saber que estás a punto de morir? Dime, ¿quieres? Los HP de Kirito bajaron a la zona amarilla y siguieron disminuyendo. Entrecerró los ojos un poco, pero no dijo nada. Sin embargo, pareció molestar a Curadel. Oye. Vamos, di algo. ¿De verdad vas a morir? Los ojos de Kirito se quedaron mirando, muy abiertos y llenos de terror y algún tipo de comprensión mientras el hombre levantaba su espada y se la clavaba en el estómago, como si supiera que Curadel no estaba bromeando y estuviera seguro de que no iba a salir vivo de esto. La barra de HP junto a él bajó drásticamente a la zona roja. Los ojos del chico parecieron perder, lenta pero inexorablemente, la chispa de determinación. Y entonces los cerró, y sus rasgos se relajaron un poco, como si aceptara este destino. Decir que el café estaba en silencio sería quedarse corto. La gente miraba la pantalla como si sus vidas dependieran de ello, de memorizar cada instante, con la boca cerrada. Algunos parecían atónitos. Otros, furiosos. La mujer junto a Shusou sollozaba en silencio, abrazada por su pareja. Y no fue la única en reaccionar así. Había al menos 3 personas más con lágrimas en los ojos al ver la escena en la pantalla. Y eso incluía a Asuna. Su hija tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba, junto con los demás, cómo la determinación y la resolución que habían impulsado constantemente a Kirito hacia adelante, se desvanecían. Shusou sabía, como todos, que el chico estaba vivo. Había sobrevivido a esto. Pero pensar que el héroe de Sao se rindiera en un momento así, era surrealista. Sin embargo, se les transmitía a todos evidencia irrefutable de que Kirito, Kirigaya Kazuto, era humano. Y él también tenía sus límites. Las cabezas se animaron cuando, en la pantalla, los ojos de Kirito se abrieron de golpe, con una nueva chispa brillando en sus profundidades. Pareció forcejear con fuerza mientras forzaba su mano derecha hacia la espada que le atravesaba el abdomen, y luego la agarró por la hoja y comenzó a extraerla débilmente lo mejor que pudo, aún paralizado. La gente en el café no aplaudió, pero lo miró con renovada esperanza brillando en sus ojos intrigados. Shusou no tenía ni idea de cómo el chico iba a salir de aquella situación, pero sabía que más tarde descubriría quién era realmente ese tal Curadel, y dejaría que Kyouko se le ocurriera algo horrible que hacerle, porque alguien así no merecía vivir sin sufrir las consecuencias de sus actos. Incluso si todo ocurría dentro de un juego. Después de todo, este no era un juego cualquiera. Los ojos de Curadel se iluminaron ante la patética lucha que Kirito parecía estar librando contra él. ¿Qué?
Miró al chico con ojos abiertos y dementes. Así que tienes miedo de morir, después de todo. Así es, no puedo morir todavía. ¿En serio? Rió Kuradel mientras Kirito sacaba la punta de la espada lenta pero seguramente. El hombre ni siquiera pareció esforzarse en detenerlo. Estaba demasiado ocupado disfrutando. Así es como me gusta. Y entonces volvió a apoyarse en la espada, presionándola con más fuerza contra el estómago de Kirito. El chico miró fijamente la hoja mientras su HP se acercaba cada vez más al borde de la barra. Apretó los ojos con fuerza cuando le fallaron las fuerzas y sus dedos perdieron la lucha al aflojarse, entumecidos. Muere, muere, muere. Canturreó Kuradel con alegría. Una fuerza, como una ráfaga de viento, surgió de la nada y apartó a Kuradel y su espada de Kirito. El demente fue lanzado hacia atrás con tanta fuerza que se estrelló contra la pared tras él, perdiendo el control de su espada, antes de caer al suelo. Mientras el polvo se asentaba alrededor de la escena, Shuson y todos los demás en el café Disei reconocieron a la Asuna del pasado. Parecía horrorizada al dejar de mirar a Kuradel y bajar la vista hacia Kirito, que entrecerraba los ojos. Con un suspiro de alivio, todos notaron que, una vez más, a Kirito le quedaba poco HP. No celebraron la llegada del recién llegado, pero sí parecieron relajarse un poco. A Shusou no le gustaba ver a su hija en una situación tan peligrosa, claro, pero sinceramente se alegraba de que llegara justo a tiempo para salvar a Kirito. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera llegado tarde? ¿Habría creído la historia de Kuradel? Probablemente no. ¿La habría matado también entonces? Inclinándose junto a Kirito, la Asuna del pasado sacó un cristal y lo sostuvo sobre el cuerpo del chico. «¡Cúrate!», exclamó desesperada. Su barra de HP volvió a la normalidad de inmediato, aunque la parálisis aún lo mantenía inmóvil, impidiéndole moverse. Sus ojos se abrieron un poco al parecer, al fijarse en el rostro aliviado de la Asuna del pasado, tan cerca del suyo. La gente en el café dejó escapar un suspiro colectivo de alivio, como si no hubieran dejado de preocuparse por Kirito y su baja barra de HP a pesar de que Kuradel ya no lo cortaba con una gran espada y una sonrisa enloquecedora hasta ahora, cuando estaba más que claro que el chico estaba a salvo. «Llegué a tiempo», murmuró Asuna del pasado, casi como si no lo creyera. «Llegué a tiempo. Dios mío, llegué a tiempo». En el café, Asuna enterró su cara entre sus manos, mientras sus amigos parecían estar sin palabras. La Asuna del pasado respiró hondo un par de veces más y luego le dedicó a Kirito una sonrisa frágil y vacilante. Él le devolvió la sonrisa. «Te estaba observando en el mapa». Cuando Godfrey desapareció, la expresión de la Asuna del pasado se volvió sombría de nuevo y su voz se elevó, como si fuera a llorar. «Me di cuenta de que algo pasó». Apartó la mirada de su rostro. «Estás vivo. Estás vivo, ¿verdad, Kirito-kun?» «Sí, estoy vivo». El sonido de Kuradel levantándose con un tirón, apoyándose en su espada, atrajo la atención de Asuna del pasado, y su rostro preocupado se contorsionó de ira. «Espera», le dijo a Kirito. «Terminaré esto enseguida». Poniéndose de pie, Asuna del pasado comenzó a caminar hacia Kuradel mientras desenvainaba su estoque. Kuradel la observó con preocupación mientras tartamudeaba. «Asuna-sama, esto era solo un entrenamiento». «Es cierto, tuvimos un accidente de entrenamiento». Su sonrisa nerviosa se congeló en su rostro mientras Asuna del pasado blandía fríamente su estoque, cortándole la mejilla rápidamente. Kuradel parecía atónito. Los presentes en el café ni siquiera protestaron. Solo observaban, probablemente pensando que el hombre se lo merecía. Eso, y la avalancha de ataques rápidos y precisos que Asuna del pasado asestó, clavándole su estoque en el cuerpo con tanta rapidez, no dejaban espacio para la palabra, pues parecía un destello en lugar de una persona en movimiento. El hombre ni siquiera podía desviar el ataque aunque lo intentara. Y parecía saberlo, porque dejó caer la espada y alzó los brazos en el aire, rindiéndose. Shusou se preguntó brevemente por qué la marca de la Asuna del pasado no se volvía naranja como la de Kuradel. Pero luego pensó que los jugadores que atacaban a jugadores naranjas, criminales, probablemente no eran considerados criminales según el sistema. Era justo, quizás. No estaba seguro, pero tampoco estaba seguro de lo que quería ver ahora mismo.
¿Estaba listo para ver a su hija acabar con la vida de alguien? ¿O quería que lo dejara ir? Ve bien, me rindo, dijo Kuradel y se arrodilló antes de inclinarse por completo ante Asuna del pasado. Me equivoqué. Gritó desesperado. Shuso arrugó la nariz mientras la mujer a su lado negaba con la cabeza con lágrimas en los ojos. Me iré del gremio, no me volverás a ver. Así que... No levantó la vista cuando Asuna del pasado pareció cambiar el agarre de su arma para apuñalarlo una última vez. Pero aún así se llevó las manos a la cabeza y alzó la voz histérica y estridente. No quiero morir. Qué lástima, amigo. Replicó alguien, y se oyeron algunos murmullos de asentimiento, así como protestas de los demás. Pero no empezaron a hablar directamente de la situación, sino que se centraron en la escena donde la Asuna del pasado, que ya empezaba a bajar su espada, se detuvo a pocos centímetros del cuerpo del loco, con expresión de conflicto. Shusou notó como Asuna, la verdadera, apartó la vista del televisor, como si se avergonzara de sí misma. Desde su lugar, Kirito comenzó a incorporarse mientras su parálisis se desvanecía. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, cuando Asuna del pasado dio un paso atrás, vacilante, alejándose de Kuradel. Entonces el hombre agarró su espada, se levantó y rápidamente desarmó a la sorprendida Asuna del pasado. A Shusou se le heló la sangre cuando Kuradel alzó su espada, esta vez apuntándola a Asuna del pasado, mientras ésta se tambaleaba hacia atrás por la fuerza del ataque de Kuradel. Es usted bastante crédulo, vicecomandante, se burló el hombre. Kirito corrió hacia ellos rápidamente. Ni siquiera tuvo tiempo de tomar su espada antes de detenerse entre Asuna del pasado y Kuradel. Shusou y todos los demás observaron con horror y asombro cómo el chico extendía la mano izquierda en la trayectoria de la espada de Kuradel. El arma cortó la extremidad y el trozo desprendido brilló y desapareció como Godfrey la botella de agua. El símbolo rojo de una mano apareció junto a la barra de HP de Kirito, pero este lo ignoró mientras gritaba y su mano comenzó a brillar con lo que Shusou supuso que era algún tipo de habilidad con la espada. Los presentes en la cafetería observaron con los ojos abiertos cómo el puño del chico atravesaba el pecho de Kuradel, haciendo que el resto de su HP disminuyera y desapareciera. Había una sonrisa maliciosa y pícara en el rostro de Kuradel, mientras su cuerpo se desplomaba contra Kirito, quien no se movió, con el rostro completamente inexpresivo. Desolado. Vacío. Y entonces Kuradel le susurró al oído a Kirito con una voz que le provocó escalofríos en la espalda a Shusou. Maldito asesino. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, su cuerpo se evaporó y Kirito se tambaleó un poco sobre sus pies antes de desplomarse de rodillas sin decir palabra, con la mirada perdida, vidriosa. ¡Ay Dios mío! El pobre niño. Acaba de asesinar a alguien. ¿De qué estás hablando? No fue su culpa, idiota. Se estaba protegiendo a sí mismo y a la chica. ¿Puedes culparlo? Sí, puedo. ¿Qué habrías hecho entonces, Se oían fuertes discusiones por todas partes. Shusou los observaba en silencio. Podía ver ambos puntos de vista, los que justificaban la matanza y los que la consideraban innecesaria. Claro, matar, asesinar, era algo terrible. ¿Pero acaso no era defensa propia? ¿No era una cuestión de vida o muerte? El chico casi muere momentos antes. Iba a morir a manos del mismo hombre que también intentaría matar a Asuna. Así que Kirito intervino para evitarlo. Era fácil juzgarlo desde una posición segura, mientras permanecían relativamente tranquilos y serenos. Su situación, sentados viendo un video en la pantalla del televisor, era completamente distinta a lo que le ocurrió a Kirito. El niño se encontraba en una situación en la que se suponía que estaba a salvo, pero no lo estaba. Fue envenenado, casi muere, y luego se salvó, solo para poner en peligro a su salvador, así que ya estaba en una montaña rusa de adrenalina y emociones que habría enloquecido a hombres más grandes. Silencio. Gritó una voz retumbante por encima de todas las demás, y todos se giraron para mirar a Ágil, que estaba detrás del mostrador y los observaba con desdén. Si quieren discutir, háganlo afuera. Si quieren quedarse aquí, quédense callados, y no me importa cuánto quieran expresar sus opiniones. ¿Entendido? Lo miraron atónitos, y entonces todos parecieron desplomarse derrotados, perdiendo la energía.
Los hombros de Shuzou parecieron hundirse un poco al sentir que la atmósfera en la habitación dejaba de ser sofocante. Volvió a mirar la pantalla, y entonces, Asuna del pasado, con labios temblorosos, se arrodilló detrás de Kirito y extendió la mano para tomar la suya. Pero se detuvo unos centímetros antes de tocarlo, y luego retiró la mano temblorosamente mientras agachaba la cabeza. Lo siento, susurró. Esto fue. Su cuerpo se encorvó mientras inclinaba la cabeza y apretaba los ojos con fuerza. Aún así, Shuzou pudo ver las lágrimas que empezaban a formarse en ellos. ¿Fue mi culpa? No. No pareció darse cuenta del líquido que empezó a correr por sus mejillas y al suelo. Unas lágrimas cayeron en el dorso de su puño, que estaba apretado contra el suelo, pero no hizo nada al respecto. Parpadeando, Kirito levantó un poco la cabeza y luego la giró ligeramente para mirar a la chica detrás de él. Asuna. Ella lo miró. Lo siento. Yo, no debería, intentó hablar varias veces, pero se rindió y bajó la vista a su regazo. Debería alejarme de ti. Su voz se apagó un instante y dejó escapar un llanto entrecortado, luchando por pronunciar las palabras. Kirito no la interrumpió. De ahora en adelante. Oh, no, murmuró Asuna desde su lugar cerca del mostrador y se cubrió la cara con ambas manos. Shuzou estaba a punto de preguntarse histéricamente qué más podría salir mal después de todo eso. Pero antes de que pudiera hacerlo, Kirito se giró por completo para mirar a la Asuna del pasado en la pantalla. Su expresión vacía se desvaneció ligeramente para mostrar algo parecido a la desesperación mientras la agarraba por el hombro, haciéndola levantar la vista, sorprendida. Y luego se inclinó y simplemente la besó. Francamente, Shuzou era muy consciente de que, como padre de Asuna, debía sentirse perturbado por esta muestra de afecto. Debía sentir aprensión porque alguien besara a su hija sin pedírselo, sin esperar su consentimiento, sin siquiera hablar, y mucho menos reunirse con sus padres de antemano. Pero él no sintió nada de eso. Era extraño. Kirito era el chico que acababa de asesinar a un hombre en esa misma pantalla. Le dio un puñetazo en el pecho, causándole la muerte. ¿Qué clase de padre querría que su hija saliera con un asesino? Pero Shuzou también vio al chico en otras situaciones. Claro, era socialmente torpe y le gustaba estar solo. No mostraba demasiado sus emociones y siempre intentaba alejar a la gente para que lo dejaran solo. Incluso parecía meterse en problemas a diario, lo que significaba que, en última instancia, era un peligro. Pero también estaba el hecho de que este chico sentía una enorme culpa por cada pequeña cosa que hacía y de la que parecía arrepentirse. Se había obligado a aislarse desde el principio, lo que le complicó aún más la vida en el juego y le impidió ganarse la confianza de la gente, por el bien de todos los demás beta testers. Había intervenido para proteger a los conspiradores exmiembros del gremio que querían revelar lo que realmente le había sucedido a su líder. Había derrotado a un jefe poderoso casi él solo para proteger a otros, imprudentes, casi suicidándose en el proceso. Y según Kyouko y estos videos, realmente se preocupaba por Asuna y su bienestar. Además, ya sabes, completó Sao y trajo a Asuna y a miles de personas más de vuelta al mundo real. Así que, sí, también estaba ese pequeño detalle. Con todo eso en mente, Shuzou descubrió que realmente no le importaba. No le importaba nada de esto. Siempre y cuando Asuna también lo quisiera, claro. Aunque parecía que estaba de acuerdo, porque la Asuna del pasado tardó solo un instante en comprender lo que estaba pasando antes de cerrar los ojos y acercarse a Kirito, con las mejillas sonrojadas. Y quizá ayudó que Shuzou ya presentía lo que Asuna sentía por el chico. No era difícil adivinarlo cuando ella seguía yendo a su hospital a visitarlo. Tampoco lo era cuando insistía en molestarlo con cómo iban las cosas con Sugou y los trabajadores que se esforzaban por sacar a Kirigaya del mundo virtual. Kirito no tardó mucho en apartarse. Y sin abrir los ojos, inclinó la cabeza ante la Asuna del pasado, quien lo miró en silencio, con los labios entreabiertos por la sorpresa. Las lágrimas dejaron de fluir, pero aún quedaban algunas colgando de sus largas pestañas. Shuzou creyó oír a Lisbeth riéndose un poco cerca de Asuna, aunque la chica intentó apartarla ligeramente con su rostro ardiendo. Mi vida es tuya, Asuna, dijo Kirito y algunos en el café se quedaron boquiabiertos. Así que viviré por ti.
Permanezcamos juntos hasta el final. La Asuna del pasado pareció superar la sorpresa más rápido que quienes la observaban, eso era seguro. Yo también te protegeré, dijo en voz baja, pero con un tono de urgencia en su voz. Seguiré protegiéndote para siempre. Así que, empezó a llorar de nuevo, pero ya no parecía triste. Kirito no levantó la cabeza. Simplemente se quedó quieto. Me encargaré de que puedas volver al otro mundo, pase lo que pase, prometió mientras una sonrisa finalmente se dibujaba en su rostro. Bueno, no era la primera a quien le prometía eso, pero a Shusou no le importaba. Simplemente se alegraba de que el chico pudiera cumplir sus promesas. De que realmente tuviera la oportunidad de traer a Asuna y a todos los demás de vuelta al mundo real. En su lugar, Asuna pareció suspirar de alivio al ver el cambio de escena. Sus mejillas seguían rojas de vergüenza, pero parecía mucho mejor que antes. Se había hecho de buenos amigos, ¿verdad? Shusou le sonrió desde su sitio y luego miró la pantalla donde, para su alarma, se veía a la Asuna del pasado durmiendo en su cama en el mundo virtual, con aspecto tranquilo. No era precisamente algo que quisiera que la gente de todo Japón viera, pero tampoco podía obligarlos a apartar la mirada. Al menos estaba bajo las sábanas y no hacía quién sabe qué. Sin embargo, la Asuna sentada en el café gimió y golpeó su cabeza contra el mostrador con frustración. Sus orejas ardieron de un violento tono rojo. La habitación del televisor estaba casi a oscuras, salvo por una lámpara en la mesita de noche que brillaba cálidamente en su pequeño rincón. En el borde de la cama, sonriéndole suavemente a la Asuna del pasado, estaba Kirito. Vestía de nuevo su ropa negra, sin abrigo ni guantes, y parecía contento con solo observar a la Asuna del pasado, que respiraba con normalidad. Eso fue hasta que decidió tocarle la mejilla suavemente, haciéndola despertar. Abrió los ojos de golpe y le sonrió suavemente. Lo siento, dijo el chico, aunque no parecía muy arrepentido. Te desperté, ¿verdad? Idiota, murmuró Lisbeth en voz alta. ¿Qué cree que pasa cuando toca a la gente mientras duerme? Abrió la boca para decir más, pero la cerró de golpe con una expresión de disgusto ante las miradas de Ágil y Asuna. Aunque Shusou estaba bastante seguro de que seguía murmurando algo así como una tontería, la Asuna del pasado se movió un poco. Solo estaba soñando un poco, le dijo. Sobre el viejo mundo. El viejo mundo. Eso era nuevo. Shusou arrugó la nariz. Parecía que cada vez estaban más contentos en el mundo virtual. Lo cual, bueno, se volvieron bastante fuertes allí, ¿no? Y, en general, parecía que no tenían mucho de qué preocuparse. Al menos, eso parecía con Asuna. Kirito parecía meterse en problemas a cada segundo. Es extraño, continuó la chica. En el sueño, me preguntaba si todo aquí, en Aincrad, si todo lo que te ha pasado, era solo un sueño. Tenía mucho miedo. Me alegro de que no haya sido un sueño. Esto es tan vergonzoso, gimió Asuna. Lisbeth se rió a su lado, luciendo encantada, mientras Klein, Ágil y la joven que Shusou no conocía, se miraron y se encogieron de hombros con impotencia. Kirito la miró con extrañeza. Eres tan rara, comentó, aunque no lo hizo parecer un insulto. Más bien parecía confundido. ¿No quieres volver? Sí. Sí, pero no quiero que mi tiempo aquí desaparezca. Estos 2 años han sido muy importantes para mí. Ahora lo parecen. Se sentó, envolviéndose cuidadosamente en su manta para no caerse, lo que trajo a la cuestión de por qué dormía desnuda cuando Kirito estaba allí. Pero Shusou iba a pasarlo por alto por ahora porque no estaba seguro de querer oír la respuesta. Ni ahora, ni nunca. La sonrisa de la Asuna del pasado se desvaneció un poco. Oye, Kirito-kun. ¿Te parece bien que dejemos el frente un rato? Alguien en la parte de atrás del café Disei soltó una risita. No empezó todo este lío porque ella quería dejar el frente, comentó, y algunos rieron entre dientes, pero los demás seguían mirando la pantalla con atención y curiosidad. Removiéndose un poco ante el zumbido confuso de Kirito, la Asuna del pasado bajó la mirada. Por alguna razón, tengo miedo. Si regreso al campo de batalla, siento que algo malo va a pasar. Sonrió débilmente por un segundo. Quizás solo estoy un poco cansada. Sí, Kirito asintió.
Yo también estoy cansado. Volvió la mirada hacia la ventana de la habitación, contemplando las luces centelleantes de la ciudad, o era un pueblo, con expresión seria, como si estuviera pensando en algo que intentaba reunir la confianza para decir en voz alta. Shuzhou cruzó los brazos sobre el pecho y observó con las cejas fruncidas. En la parte suroeste del piso 22 hay una pequeña aldea rodeada de bosques y lagos, dijo Kirito finalmente. Vayamos juntos allí. ¿Y? Preguntó Asuna del pasado. Shuzhou le echó un vistazo a Kirito. Cuando el chico giró su rostro hacia Asuna del pasado, sus ojos se movieron hacia abajo para evitar su mirada mientras parecía buscar palabras que eran difíciles de pronunciar, y honestamente no necesitaba escuchar lo que Kirito quería decir para saber qué era. Recordó aquella conversación incómoda que tuvieron los chicos cuando hablaron del asesinato en el gremio de, ¿cómo se llamaba? Imelda. No, Griselda. Asuna había mencionado el concepto del matrimonio en aquel entonces, y Shuzhou recordó que ya lo sospechaba todo en ese momento. Pero ahora. No, era demasiado obvio. Vivir juntos era importante en el mundo real, pero en el virtual parecía no importarles tanto a los demás. Shuzhou estaba bastante seguro de haber oído hablar del sistema del juego que prevenía situaciones inapropiadas en caso de que alguien intentara hacer algo inapropiado. Así que vivir juntos probablemente no era nada del otro mundo. Sin embargo, el matrimonio en el juego sí cambió las cosas. Implicaba que sus objetos se compartirían. Implicaba que sus habilidades, niveles y todo lo que los jugadores normalmente podían guardar para sí mismos y no compartir, todo se revelaría a otra persona. Significaba confianza absoluta entre dos personas en un mundo que gran parte de su sociedad llamaba el juego de la muerte. Donde la gente podía morir a manos de monstruos, por imprudencia o incluso por otros jugadores, y probablemente por más razones que Shuzhou desconocía. Entonces tenía sentido, ¿de acuerdo? Le parecía lógico que Kirito lo pensara, incluso si parecía que acababan de conocerse ese mismo día. Aparentemente, sin embargo, el resto de las personas en el Disei Café no esperaban cuando Kirito sugirió casarse, sin incluir a los sobrevivientes de Sao, por supuesto, quienes parecieron burlarse de Asuna por todo el asunto, todavía, porque todos se quedaron sin aliento frente a la pantalla cuando la voz de Kirito confirmó la sospecha de Shuzhou. Mientras que el rostro de Kirito reflejaba mayormente determinación, la reacción de Asuna del pasado fue mirarlo fijamente un instante, antes de que se le saltaran las lágrimas. Se llevó la mano al corazón y cerró los ojos con una amplia sonrisa. ¿Sí? Entonces la pantalla se quedó en negro. Lo cual fue bueno, porque a Shuzhou le pareció que el video se había hecho eterno. Suspiró cuando la gente empezó a charlar de inmediato sobre todo lo que acababan de ver. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para llamar a otros y comentar los últimos acontecimientos que les habían sido revelados. Y Shuzhou no dudaba que la gente tendría mucho que juzgar esta vez. Más que antes. Porque estaban la muerte de Kuradel y esta propuesta de matrimonio aparentemente abrupta. Fue mucho para asimilar de una sola vez, ¿de acuerdo? Miró de reojo y vio a Asuna sonriendo a sus amigas y hablándoles con ligereza, y decidió volver al coche. No estaba seguro de cómo se sentiría, sabiendo que él estaba allí sin avisarle desde el principio. Así que se levantó discretamente, salió del café y se subió a su coche antes de desplomarse en el asiento del conductor. Con las manos en el volante, se preparó un segundo y luego miró hacia el asiento del copiloto, donde estaba su teléfono. Lo cogió y abrió su lista de contactos, listo para marcar el número de Asuna y decirle que saliera. Pero entonces su teléfono empezó a sonar con una llamada de Koichiro, y Shuzhou parpadeó confundido antes de contestar. Hola. Soy Sugou, dijo la voz de Koichiro al instante. Papá, soy Sugou. Él es quien mantiene a Kirigaya en el juego. A Shuzhou se le resbaló el teléfono y el dispositivo cayó bajo el asiento justo cuando la puerta del café Disei se abría y Asuna salía lentamente, un poco inestable sin sus muletas, pero no demasiado. Sonrió radiante al ver a Shuzhou, pero luego su sonrisa se congeló un poco al ver su expresión. Probablemente era malo. Probablemente era muy, muy malo. Rápidamente le hizo señas para que se acercara y, a ciegas, se agachó para recuperar su teléfono.
Asuna ya estaba sentada a su lado cuando se lo acercó a la oreja, aturdido. Le dedicó una mirada a su confundida hija y luego miró al frente. A casa. Cuéntamelo todo cuando llegues, ¿vale? Koichirou se quedó en silencio por un momento. Bien.